Bien, vamos a proceder a la primera meditación. San Ignacio llama a esta meditación el principio fundamento. Esto quiere decir que San Ignacio dice: todos hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios. Por esto salvarnos hemos sido creados. Como estoy a pregar este retiro a fieles de la tradición ya antiguos, creo, tal vez no vamos a detenernos tanto en una cuestión de apologética, vamos a pasar un poco rápido sobre este punto para que tengan más tiempo a meditar tranquilos. Mas esta consideración sirve para, primero, ponernos en la cuestión más importante a considerar, que es la salvación de nuestra alma. Tenemos que morir, tenemos que dar cuenta ante Dios, y hay dos eternidades. Entonces, lo importante es, por eso se llama principio y fundamento, porque si no tenemos claro que tenemos que salvar nuestra alma, vamos a pasar varios días acá tal vez y no sin ningún provecho mayormente. Entonces, nos debemos saber que estamos acá, este tiempo que Dios nos da, es un tiempo de preparación para la salvación. Y San Ignacio dice: hemos sido creados, o sea, no nos hemos dado nosotros el ser, Dios nos dio el ser, todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, empezamos ahí con una cuestión, si Dios es creador. Por supuesto, una de las objeciones que tiene esta consideración, esta meditación, es el ateísmo. El ateísmo, dice el Salmo, dice el necio: no hay Dios en su corazón. El ateísmo. Creo que simplemente con considerar, por ejemplo, una de las vías que da Santo Tomás para la existencia de Dios, una de las más bonitas quizás sea la del movimiento. Nuestro corazón hace, no sé, 60, 30, 40 años no estaba, no existía, no se mexía. Y en un momento nuestro corazón en el vientre de nosas maíz empezó a mexerse. ¿Por qué? ¿Porque lo decidimos nos? No. Dios lo decidió, Dios lo quiso. Y a partir de entonces empezó trac, 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 el primer latido. O sea, ese primer movimiento. ¿Quién dio esta energía? ¿Quién dio este poder para empezar a mexerse ese corazón? Cuando pensamos también, por ejemplo, en este momento estamos en un planeta que está a mexerse, a pesar de que no vemos que se haya movimiento, pero el planeta se está a girar sobre su eje, a desplazarse sobre su órbita. ¿Y quién dijo esta cosa? Empieza hoy a funcionar así. O sea, necesariamente las cosas que se mueven son movidas por otras, y necesariamente tenemos que llegar a un primer motor, no puede haber infinitos motores. Por tanto, Dios existe, Dios es el que está dando movimiento a las cosas, Dios es el que está dando el ser a las cosas. Entonces, cuando nos ponemos a meditar y a olearnos sagrario, olear, por ejemplo, que ahí está el que dio el primer movimiento a todo. Ahí está el primer motor de todo. El que nos mexe para todo. Entonces, por ejemplo, pedir al buen Dios: Señor, que mi corazón no sea para otra cosa más que para latir en tu honor y gloria. Por ejemplo. Que no nos mechamos para otra cosa, sino para mexer y buscar tu mayor gloria y bien de las almas. Que esa sea nuestra gracia a pedir, por ejemplo.
El ateísmo es uno de los problemitas que podemos enfrentar. El otro tema es el evolucionismo, pero bueno, es también el evolucionismo que dice que venimos de un punto preto y que este punto preto estalló y que, bueno, hay una cosa que yo no me canso de insistir, porque nos ayuda mucho esto en la vida espiritual. Vamos a suponer que el punto prieto existió alguna vez y estalló, pum, estalló y formó los planetas, las órbitas, el Sol, en fin. Pero todos vemos que toda esta cosa hay orden. Hay orden. Entonces, si fue por una explosión o no, eso no lo sé. Lo que yo sé es que hay un orden, hay un ordenador, hay una persona inteligente que pone orden en todas estas cosas. Cuando uno estudia, por ejemplo, la fisiología, por ejemplo, acá ya que hay muchas mujeres y algunas han sido más, todo el mecanismo que se pone en juego cuando una mujer va a dar a luz, por ejemplo, es precioso. Precioso, como cuando ya el menino está por salir, se empiezan a mexer distintas hormonas que provocan la lactación, que provocan el dolor, precisamente porque tienen que evitar que la mujer se mexa, porque es un momento culminante. Si la mujer pudiese andar dando vueltas por ahí sin sentir dolor, quizás está a parir el menino y con riesgo de la vida del menino. O sea, toda una serie de reflejos estupendos. Ahora, ¿cómo es que se produce esto? ¿Por qué? ¿Quién lo pensó? Hay una mente inteligente que ordena todas las cosas. Entonces, olear y ver esta cuestión del orden en todas las criaturas. El orden que implica también proporción. ¿Qué otro punto también a considerar en esta cuestión de que Dios es creador, que somos criaturas de Dios? El otro punto a considerar que nos puede poner un demonio, nos puede presentar, es la cuestión de que tenemos alma. Algunos dicen, no, somos todo materia. Perfecto. Si somos todo materia, ¿por qué te emocionas? Porque alguna vez, no sé, habrás visto un atardecer estupendo y te habrá impresionado esta cosa. La materia no se emociona, la materia no tiene sentimiento, no tiene, incluso los animales, las personas más brutales, sienten cosas. Entonces hay sentimiento, hay un alma. Si no tuviésemos alma, ¿cómo podríamos lembrar, por ejemplo, cosas? La memoria es una potencia del alma. ¿Cómo podríamos razonar? Una piedra no razona nunca. Una piedra no está pensando, voy a multiplicar pedritas o cosas. No. Entonces, la materia no puede dar lo que no tiene. Entonces, lémbrense, el alma existe. Y el alma, Dios la crea para salvarnos, para que alcancemos la vida eterna. Bien, entonces, somos creados. ¿Para qué? Para conocer, amar y servir a Dios. Entonces, a pedir al buen Dios la gracia del conocimiento, Señor, que te conozca a ti y me conozca a mí. Y en esa consideración, por ejemplo, Dios, el orden infinito. Nosotros somos el desorden. Piensen ustedes, por ejemplo, si Dios no nos conservara a nosotros en este momento con un orden mínimo, inmediatamente ficaríamos doentes.
alguna pequeña hormona, alguna pequeña potasio que sube, que baja, a veces cosas de miligramos, ya producen una doença. Como Dios nos está a conservar a cada uno de nosotros en un orden magnífico para estar con vida. Cómo esta cosa incluso cómo nos hemos aprovechado de ese orden que Dios nos dio, incluso para ir contra Dios, para cometer faltas, cometer pecados. Es impresionante pensar esto de que Dios, incluso cuando estábamos a cometer una falta, Dios nos estaba sosteniendo en el ser. Nos estaba sosteniendo en el orden. Dios no podría haber mandado la muerte inmediatamente a nuestra primera falta, por ejemplo. Y sin embargo Dios nos conservó en el orden para que nos ordenemos, o sea, para que consideremos a su misericordia. Entonces, ver lo que es el orden infinito de Dios y nuestro desorden. Ver por otra parte, por ejemplo, la omnipotencia divina. Todo lo que Él puede hacer. Y nosotros somos la nada. Porque ¿qué somos nos en el universo todo que Él hizo? Cuando uno piensa, por ejemplo, que vamos a imaginar este punto que yo trazo acá, esto es el Sol, más o menos. Y esta redondela que está acá es la estrella Antares, la estrella más grande que hay, que se conozca que hay. Más de 50.000 veces más grande que el Sol. Entonces, Dios que ha hecho esta estrella, el Sol, y nosotros, ¿qué somos acá? No somos nada. Entonces, ante esa omnipotencia divina, ante ese poder de Dios, nosotros ¿cuántas veces dijimos no a Dios? ¿Cuántas veces nos opusimos a los planes de Dios? La omnipotencia divina. Otra de las faltas que incluso es importante que vamos pensando, el hombre moderno vive sin Dios, muere sin Dios y tiene una eternidad sin Dios. Entonces nos vamos a ocupar nuestro tiempo en procurar de que vivamos para Dios, por Dios y tener una eternidad con Dios. Y cuando uno piensa en estas cosas, a veces la gente dice, pero va a ser muy aburrido useo. ¿Cómo va a ser aburrido estar ante la sabiduría infinita? ¿Cuántas veces nos preguntamos el origen de las cosas, cómo funciona tal cosa, cómo actúa tal otra, etcétera, etcétera? Y el hecho de poder estar en la eternidad con la sabiduría infinita, de dotarnos del conocimiento de Dios. No hay manera de aburrirse. Sabiduría infinita, Dios. La sabiduría infinita. ¿Cuánta gente, por ejemplo, se pasa la vida estudiando, no sé, los fungos, la botánica, alguna cuestión particular de alguna doença en algún bichinho? Mas lo que va a hacer implica el conocimiento total de Dios. Incluso nos en el cielo no podremos incluso completar todo nuestro conocimiento de Dios porque deberíamos ser dioses para entenderlo a Dios infinito. Dios, no somos infinitos y por eso nuestro conocimiento va a ficar lotado, va a ficar completo, mas no comprenderá todo lo que es Dios, absolutamente. Entonces, la sabiduría infinita, y ante esa sabiduría infinita, ¿cuántas veces eu dije no? Eu voy a hacer lo que a mí se me da la gana, eu voy a hacer lo que eu pienso que es lo que tengo que hacer. Cuando Dios me decía, no haces esto, no hagas aquello, yo hacía esta cosa. Ver la monstruosidad que implica el oponerse a Dios. Lo terrible que es oponerse a Dios.
Y esto también nos va a hacer comprender también otra de las cosas que hoy en día es tan atacada, que es la cuestión del infierno. La sabiduría infinita crea el infierno. Es por algo, o sea que incluso nos vamos a entender, comprender esta gravedad del pecado cuando comprendamos y meditemos bien sobre lo que es Dios, sobre esta sabiduría infinita. Bien. Todas estas cosas, estos atributos de Dios, les sugiero de considerarlos en el Santísimo. Cuando vamos a tal vez contemplar esto más profundamente a mañana durante la exposición del Santísimo, o si no en la Quinta-feira Santa, cuando meditemos sobre el facto de la Eucaristía. ¿Cómo es posible que Dios haya querido quedar con nos en el sagrario? ¿Cómo es posible que Dios, siendo infinito, fique finito para acompañarnos a nos? Considerar esta enormidad que implica un infinito acompañándonos a nos. Y no solamente acompañándonos a nos, sino que alimentándonos. O sea, Dios se hace hombre para que el hombre se faça Dios. Y realmente, o sea, ¿cómo es esta cosa doida de amor de Dios para con nos? Y que nos a veces hemos rejeitado, a veces hemos comulgado mal, no hacemos el debido respeto, etcétera, etcétera. Entonces, considerar todas estas cosas, o sea, quitarnos una de las cosas, de las gracias a pedir, Señor, que te conozca a ti, que no sea necio, que no actúe como un necio, o sea, no como un necio, ¿qué quiere decir? Que no actúe como un ateo, como alguien que no conoce a Dios, como alguien que no sabe que hay una sabiduría infinita, una omnipotencia infinita. Entonces, este es el principio y fundamento que vamos a hacer la meditación ahora. Vamos a tener hasta las más o menos 5:20 para meditar. Yo voy a tocar un pequeño toque de campana y después de ese pequeño toque de campanas ustedes calculen 5 minutos de coloquio. Tratando de tirar fruto de esta meditación. Después tienen tiempo libre hasta las 6 de la tarde, que es la segunda conferencia. A hacer bien en silencio.